el hockey es una montaña rusa, ¿no? A veces estás muy arriba, a veces estás muy abajo. Todo depende de la infraestructura que haya. Y ahí es donde yo empiezo a hacer los famosos torneos en Buenavista. Torneos, yo empecé a hacer torneos de niños, para que esos niños que no podían viajar al extranjero a jugar y a hacer esos torneos, pues al menos los pudiera tener yo aquí en México haciendo, ¿no? Entonces, cuando se pelean acá y se pelean allá, el presidente de la federación dice, se acaba el hockey, ¿no? Se acaba el hockey, ya no quiero hockey. Yo aviento la Liga Nacional, me dice don Joaquín, pues no queremos volver a hacer la élite lechas, sí, y ahí es cuando yo ya me nombran comisionado de la Liga Elite. O sea, México es fútbol, no es hockey. Pero la complicación más difícil para mí como organizador fue esos jugadores, los jugadores veteranos, los jugadores que estaban acostumbrados a ser estrellas o que están acostumbrados a ser estrellas. Lo que busco en la Liga Elite, pues que sea sustentable, ¿no? Que llegue un momento en que la Liga Elite llegue a ser ya Liga Elite, ¿no? Uh-huh. Que ya los jugadores al menos ya no paguen. La pregunta de que si a mí me gustaría ser presidente de la federación. El hockey en México guarda muchas historias. Para descubrirlas hablaremos con sus protagonistas. Así entenderemos la evolución en este deporte y cómo hemos llegado hasta lo que es hoy en día. El día de hoy me acompaña Gustavo Méndez, que es comisionado de la Liga Mexicana Elite de Hockey y comisionado de la Liga Nacional en sus 3 conferencias. Esto es Hecho en Hielo. Deportes, ¿cómo terminaste en el hockey? Bueno, yo terminé en el hockey primero por mis hijos, ¿no? Uh-huh. Mis hijos antes practicaban el fútbol, de hecho estaban en la cantera del América allá en Cuapa. Y en una ocasión fuimos ahí a la pista que estaba ahí en San Jerónimo, uh-huh. Porque se les ocurrió ir a patinar en hielo, nos metimos, les gustó y de ahí ya empezó la idea, ¿no? De entrar al hielo. Posteriormente, fuimos a una ocasión allá a Buenavista, Centro Comercial Buenavista, y ahí empezó todo, ¿no? Primero empezó mi hija, la grande, empezó con el artístico, uh-huh. Y ya entró ahí al artístico, ya viendo que estaba el artístico, pues ya también mis hijos, bueno, mi otro hijo Brandon, vio que había hockey. Entonces empezaron ellos a tomar clases de aprender a patinar en hielo, y ya una se fue al artístico y el otro se fue al hockey. Ya posteriormente el grande, que es Chris, al ver al hermano que también estaba ahí del hockey, pues también decide entrar, ¿no? Y así poco a poco, pues nos fuimos adentrando en este deporte, que pues ya terminó de gustarnos mucho y se cambió, ahora sí que se cambió el pasto por el hielo, ¿no? Sí. Se cambió el calor por el frío, ¿no? Y entonces ya mis hijos que estaban en Cuapa, en el América, decidieron ya dejar el fútbol, porque pues era bien difícil combinar las dos actividades, ¿no? Entonces, en un momento era con Brandon, que era el que más estaba más metido ahí en Cuapa, decirle, pues te quedas en el hockey o en el fútbol, ¿no? Porque hubo un tiempo que a la par pues, estaba practicando las dos actividades, ¿no? Entonces, en las dos actividades, luego cuando iban los visores a buscarlo en el fútbol, no estaba porque estaba en el hielo, o luego cuando querían que estuviera en el hielo no estaba porque estaba en el fútbol, y bueno, fue un tema. Entonces él decide quedarse ya de lleno en el hockey, y luego entro yo también, porque pues, al ver a los hijos que están practicando el deporte, pues también me meto yo y empiezo a practicarlo, y así nos fuimos metiendo, ¿no? Así es como empezamos. Pues terminas hasta jugando hockey y pues es un deporte no convencional en México. Si hubiera sido tu decisión, ¿hubieras apostado por el hockey en vez del fútbol? Bueno, yo siempre jugué fútbol, toda la vida fui futbolista, ¿no? Desafortunadamente no tuve esa proyección o el apoyo, ¿no? Para poder haber destacado en el fútbol, pero sí, yo era muy futbolero, ¿no? Yo era de cada 8 días, inclusive había días que hasta jugaba 3 partidos en diferentes canchas, también llevaba equipos, y siempre me gustó también toda esta onda de los torneos, ¿no? Entonces yo recuerdo mi primer torneo que yo hice fue en la preparatoria. Había una cancha
cerca de la preparatoria y yo jugaba fútbol de salón. Estaba era seleccionado de la delegación Venustiano Carranza. Y entonces me gustaba mucho el fútbol. Entonces cuando entro a la prepa, se me ocurre hacer un torneo de fútbol en la preparatoria, ¿no? Ahí es cuando comienzo con esta onda de los torneos y aviento mi primer torneo de fútbol en la prepa como con 8 equipos, ¿no? Ahora sí que de los diferentes grados de la preparatoria. Me apoyó la escuela, me apoyó ahí en aquella época la delegación Cuauhtémoc y ahí en la Roma hacíamos los torneos. Y bien, entonces así fue como el tema del fútbol. Hasta te digo, hasta que me metí al hockey y ya, adiós fútbol, se acabó el fútbol, porque nos empezamos a lesionar. Bueno, yo no, se lesionaron mis hijos, se lesionó mi esposa, mi hija. Porque justamente cuando estábamos en el hockey yo seguía con el fútbol, ¿no? Entonces llegué a meter un equipo donde jugábamos mi esposa y mis hijos, ¿no? Y ahí se lesionaron, dije, no, ya me sale más caro que estén jugando fútbol. Y ahí fue cuando ya decidí dejarlo y ya no jugar. Pero a la par, así como Brandon, pues jugaba fútbol y entrenaba hockey, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho la competición, los equipos y todo eso, ¿no? Entonces, desde la WIC, yo y creé un equipo, ¿no? Para que mis hijos jugaran. Entonces, pues siempre fue fútbol, hockey, fútbol, hockey. Luego en esa parte de los inicios del hockey, ¿qué tanto ha cambiado el hockey en la parte de organización de cuando empezaste a hacer torneos a lo que es ahorita? ¿Hay más gente? ¿Ha sido diferente? ¿Qué ha pasado Ha con el cambiado hockey? mucho. El hockey es una montaña rusa, ¿no? Estás muy arriba, estás muy abajo. Todo depende de la infraestructura que haya. Yo cuando empecé en esto de meterme en el hockey, pues yo no llevaba ninguna organización ni nada, más que la organización de mi equipo. Pero como te digo, repito, siempre me ha gustado mucho. Entonces yo en la WIC llegué a tener hasta 3 equipos que yo llevaba, ¿no? Era Gorilas, que hasta la fecha siguen Gorilas. Era Made in the Ice, donde creé un grupo de chavitos y papás. Y era Lords of the Rings, Lords de los Lords. Entonces tenía yo 3 equipos y en los 3 equipos jugaba. Pero en aquella época, cuando yo estaba jugando en el hockey, estaba la WIC. Y ahí había, ¿qué te puedo decir? Eran 6 divisiones y cada división tenía entre 7 y 8 equipos. Wow. Y se jugaba sábados en la noche y todo el domingo. O sea, había mucho hockey, había mucha gente, pero ¿por qué? Pues porque estaba esa infraestructura de esa pista. Lógico que al cerrar esa pista, pues empezó a decaer el hockey, ¿no? Porque ya las pistas que quedaban, que era San Jerónimo, que era Lomas Verdes y Buenavista. También por ahí estaba Interlomas, pues Interlomas no jalaba como mucha gente, no sé por qué. Pero seguía viendo hockey en Lomas Verdes, San Jerónimo y Buenavista. Pero ya no era lo mismo como cuando estaba la WIC, ¿no? Entonces sí cambió mucho en aquella época de los años dorados de la WIC, que había muchísimos equipos, había mucha gente que jugaba y toda esa gente como que se dispersó, muchos se perdieron, muchos salieron o se fueron a las pistas, ¿no? Entonces sí ha habido grandes cambios en eso. Entonces cada pista empezó a hacer sus cosas. Yo tuve ahí un tema en Buenavista porque yo tenía mis hijos ahí en Buenavista. Entonces yo veía que en aquella época de Buenavista, cuando también estaba la WIC, los niños que estaban en la WIC, que era el grupo de osos, hacían viajes al extranjero como equipos, ¿no? Que se iban al torneo de Canadá, que se iban a torneos en Estados Unidos. Y yo quería llevar a mis hijos, ¿no? Desafortunadamente la cuestión económica en Buenavista pues no daba para que un equipo se juntara y fuéramos a competir, ¿no? Entonces yo siempre tuve ese problema porque decía, bueno, pues yo quiero llevar a mis hijos, ¿por qué no pueden ir con osos, ¿no? Que estaban de la WIC o con los de Santa Fe, ¿no? Me decía, no, pues es que porque hay una regla en la federación que solamente los chavos adscritos a cierto club son los que pueden viajar. Entonces, como mis hijos no estaban en esos clubes afiliados, estaban en otros, no podían viajar. Y ahí es donde yo empiezo a hacer los famosos torneos en Buenavista. Yo empecé a hacer torneos de niños.
para que esos niños que no podían viajar al extranjero a jugar y a hacer esos torneos, pues al menos los pudiera tener yo aquí en México haciendo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo entro a los torneos y empiezo a realizar los torneos de hockey de niños en Buenavista. Así empecé. Y lógico que pues mis hijos jugaban, ¿no? Después ya se presentó la oportunidad y ya se fueron mis hijos con algunos equipos a jugar torneos a Estados Unidos y empecé yo a ver cómo lo manejaban allá en Estados Unidos, todo lo que era el tema de organización de un torneo, ¿no? Y empecé a copiar esos torneos y los empecé a hacer aquí en México para niños. Y luego ya los empecé a hacer para adultos, porque pues ya no había Wii, ya no había nada. Entonces así fue como me empecé a meter en los torneos. O sea, dirías que después de que pues, dejara de estar la pista en la WIC, quedó un vacío en el hockey en México. Grandísimo, grandísimo, un vacío, pero de torneos. Y de gente adulta que, vamos, practicaba, pero pues nomás practicaba. Pero no había competición. Pues ya no había dónde. Y ahí pues, entras tú. No. Posteriormente, yo te digo, empiezo a hacer mis torneos y empiezan a hacer ya las pistas sus torneos independientes. Empezó a hacer Santa Fe. Había una liga en Santa Fe, que era la Liga Santa Fe. Y había una liga que era, bueno, por ahí está, una liga que se hacía ya en Interlomas, ¿no? En las cuales, te vuelvo a repetir, pues siempre me ha gustado, yo llevaba a mis hijos a participar con los equipos y se integraban en la Liga Santa Fe y se integraban en la Liga Interlomas. En la Liga Santa Fe era entre semana y la Liga Interlomas era el fin de semana, pero yo empecé a hacer también una liga. Entonces yo hacía mi liga los sábados en Buenavista. Entonces estaban esas tres ligas. La mía de Buenavista, con mis equipos de Buenavista, que en su momento llegué a tener 3 divisiones y llegué a tener 21 equipos llegué a tener en Buenavista, 3 divisiones, pero se jugaban los sábados. Y había una liga en Santa Fe, que era la que era entre semana en las noches y mis hijos iban, y la liga de los domingos. Entonces así estaba estructurado. Hasta que un día hubo problemas muy fuertes, porque se pelearon en Santa Fe, muy fuerte, y jugadores. Y luego como al mes se pelearon otros jugadores en Interlomas. Entonces cuando se pelean acá y se pelean allá, el presidente de la federación dice, se acaba el hockey, ¿no? Se acaba el hockey, ya no quiero hockey. Entonces fue cuando yo fui a hablar con él, le dije, oiga, pues no nos quite el hockey, le digo, porque pues ahí juegan mis hijos, juega mi esposa. Con Buenavista nunca tuvimos problema, entonces Buenavista seguía, porque yo siempre he estado alineado con la federación, yo siempre pedía permisos y todo, a diferencia de Interlomas y de Santa Fe. Ellos no, ellos estaban por su lado, pero yo siempre tomé en cuenta al presidente de la federación, inclusive cuando hacía mis torneos de niños, yo lo invitaba a él a premiar y todo, ¿no? O sea, siempre tuve esa consideración y debido a eso, pues yo seguía con mi liga. Entonces, cuando él quiere quitar esas dos, yo le dije, no, pues no las quite, ¿no? Entonces, me da la opción de que bueno, no las va a quitar. En ese momento le dije, deje que termine, ¿no? Que termine su temporada. Da chance de que termine su temporada, pues ya no quiero más problemas ni en Interlomas ni en Santa Fe. Entonces ahí fue cuando yo me acerco con él y le ofrezco y le propongo hacer la Liga Nacional. Entonces ya le dije, mire, vamos a hacer la Liga Nacional y le doy la idea de las conferencias, vamos a manejarlo por conferencias para que todo sea un solo grupo. Entonces, conferencia Interlomas, conferencia Santa Fe, conferencia Coyoacán, conferencia Buenavista, y la intención era tener conferencias en todas las pistas para que estuviera más controlado, o bueno, a lo mejor no quiero decir esa palabra, sino más regulado. Y a final de cuentas hacerme cargo yo, ¿no? Y todo esto porque pues mis hijos juegan. O sea, ese fue el trasfondo de todo esto, ¿no? Porque mis hijos siempre jugaban ahí en esas ligas. En Interlomas, la pista decide que no haya conferencia porque los costos los dan inaccesibles y no se hace conferencia Interlomas, pero sí se hace conferencia Coyoacán, se hace conferencia Buenavista y se hace conferencia Santa Fe. Así empiezo, en el 23. O sea, ya tienes varios años formando el 2 hockey años, en un México. poquito más de 2 años.
Pero a los pocos meses me manda a hablar don Joaquín, presidente de la federación, me dice, oye, nos está gustando cómo estás haciendo todo esto. Nos queremos echar a andar la Liga Elite. En su momento en la Liga Elite llevaba parada por cuando empezó la pandemia. Pero antes ya la Liga Elite ya había tenido, desde que estaba la WIC. Ujú. Pero el problema con la Liga Elite es que fue muy intermitente. Porque no le daban seguimiento, se hacía se trató de hacer cada año, pero no sé ahí qué pasó, no se llevó. Y bueno, cuando estaba la Liga Elite en la WIC, que digo que la infraestructura estaba padrísimo, pues jaló muy bien. Al morirse la WIC, se muere la Liga Elite. Después la relanzan en Santa Fe. Y cuando relanzan la Liga Elite en Santa Fe, a mí me invitan a ser manager del equipo de Priest. Entonces yo fui manager de Priest esa temporada. Y a la siguiente temporada vuelvo a ser manager, pero la siguiente temporada de la Liga Elite no llegó ni a la mitad. Entre pandemia y entre la persona que la llevaba, le falló ahí muchas cosas y ya terminó por falta de interés de los jugadores. Ya no querían ir a jugar. Y ahí se murió la Liga Elite. Entonces yo cuando aviento la Liga Nacional, me dice don Joaquín, pues no queremos volver a hacer la Elite, ¿le echas? Sí. Y ahí es cuando yo ya me nombran comisionado de la Liga Elite. Y es cuando aviento la primera temporada, pero lógico, con ya la experiencia que yo ya tenía de muchos años de hacer torneos de niños, de hacer torneos de adultos, inclusive de hacer torneos de fútbol en la preparatoria, pues eso me ayudó, ¿no? A tener una buena organización o una buena estructura para poder hacer la Liga Elite y pues le metí toda la carne al asador. Y bueno, pues así empecé en la Elite. Lógico, antes ya estaba la Nacional, ¿no? Y así fue como metí hasta la fecha. Vamos a dar un paso antes. Me interesa mucho el tema de pues, cómo conoció a don Joaquín, el presidente de la federación. Yo a don Joaquín lo conocí en la WIC, porque cuando traíamos los equipos de la WIC, estaba lo de los tryouts de selecciones para los chavos. En aquella época mi hijo tenía 16 años, Cris el mayor, y yo lo quería meter a la selección. Entonces ahí es cuando yo me acerco a él, porque la federación, cuando estaba la WIC, tenía sus oficinas ahí en la WIC. Entonces cuando yo me acerco con él, le digo, oiga, pues yo soy papá de este niño, le gusta patinar, pues quiero pedirle informes, ¿qué puede hacer él para llegar a selección, no? Así es como yo conozco a don Joaquín, yo buscándolo para que mi hijo hiciera pruebas para selección. Y esa relación, pues con el tiempo se termina fortaleciendo hasta ahorita que pues lleva todos los torneos que supuestamente la federación debería de llevar, ¿no? Se fortaleció mucho la relación, terminamos siendo muy buenos amigos. Ahora, pues bueno, trabajo conjuntamente con la federación, yo desde mi trinchera hago las cosas, pero a final de cuentas yo creo que lo que ha permeado, lo que ha hecho grande esta relación que tengo yo con él, es que yo siempre le he dado un respeto a don Joaquín, ¿no? Pero al final de cuentas el señor es el presidente de la federación, ¿no? Entonces, aquí hay un problema social en el hockey. Uh-huh. Y voy a ser muy claro. El problema social en el hockey es que, y lo voy a decir como es, todos los jugadores le han pedido respeto al presidente de la federación. ¿Por qué? Cuando tú le hablas a un presidente de la federación de tú, o lo tratas de amigo, o lo tratas de cuate, se pierde el respeto. Uh-huh. Y cuando se pierde el respeto, se rompen muchas cosas. Yo con mis hijos, yo siempre he sido muy respetuoso y mis hijos cuando están conmigo es don Joaquín. No es Joaco, ni Joaquín, ni mi amigo, no. Sino es el presidente de la federación y como tal se tiene que dirigir a él, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a mí, el respeto, es lo que me ha llevado a tener esa buena relación con él. Porque, pues, te vuelvo a repetir, es el presidente y pues si está bien, si está mal, si, ¿sabes? Ese es el presidente, ¿no? Y es el que manda. Entonces ese respeto que yo tengo hacia él es tomarlo en cuenta
para todo lo que yo hago, ¿no? Ujú. Y debido a eso, pues me han dado, pues ahora sí que estos cargos, ¿no? Me han dado esta confianza, ¿no? Porque a final de cuentas, pues el trabajo habla por mí, pero también atrás de mí, pues me respalda una federación. Entonces, así es la relación que yo tengo con él, ¿no? Y así fue como ha crecido. Ahora hablando de los torneos, siendo México un país donde no hay hielo, donde se complica pues, practicar estos deportes, ¿qué tan complicado es organizar un torneo de hockey? A ver, para mí no es complicado, porque te vuelvo a repetir, llevo muchos años haciéndolo. Pero lo que sí veo es que hay una gran diferencia entre México y todos los países extranjeros, sobre todo Estados Unidos, porque pues, Estados Unidos pues, casi es un deporte nacional, ¿no? O sea, Ujú. o bueno, no que sea deporte nacional, pero el acceso a la infraestructura, al hielo, o sea, tú no sabes, allá hay miles y miles de jugadores, miles y miles de ligas. Y aquí en México no hay, porque el hockey, a pesar de que es muy pequeño, primero no tenemos infraestructura y las que tenemos son muy pocas. Pero aparte de eso, viene un problema muy grande, es muy caro. Ujú. Para que tú como jugador puedas jugar hockey, necesitas tener un nivel socioeconómico medio alto. ¿Por qué? Pues simplemente para equiparte, ¿no? Necesitas un equipo que cuando menos te vas a gastar, cuando menos 20,000 pesos, ¿no? Cuando menos. Y un equipo para que puedas ahí. Y entonces, pues es un equipo que se tiene que renovar. Ya cuando ya los jugadores ya están bien metidos, no, hombre, son cosas estratosféricas. Te puedo decir que un par de patines de un jugador elite o de un jugador pro, pues te cuesta arriba de 20,000 pesos. Ujú. Y unos patines que los tienes que cambiar. Si el jugador está entrenando, compitiendo y todo eso, no sé, un par de años te dura. Entonces, te hablo de patines. Ya no te hablemos de stick, ¿no? El Ujú. stick, hay que sticks de 7,000, 8,000 pesos. Lógico, un stick baratito, 2,000, 2,500. Pero el mismo stick que se rompe, que no sabes cuánto te dura. Y un jugador, cuando mínimo, debe tener 3, 4 sticks. Un jugador pro, un Ujú. jugador de selección, ¿no? Que entrena. Sin hablar de guantes, espinilleras, shoulders, pants, todo lo que conlleva. Y si le sumas eso, pagar una mensualidad para entrar a un club, pagar una mensualidad para entrenar, pagar un equipo, pagar un torneo, ese es el problema en México, el dinero. No es como el fútbol, ¿no? Que el fútbol pues lo juegas en la calle, lo juegas en el barrio, o todo el mundo juega fútbol, el fútbol lo tienes en la televisión, o sea, México es fútbol, no es hockey. Entonces, yo creo que para hacer torneos de hockey en México es para para un cierto grupo de personas. Primero, que les guste. Segundo, pues, que tengan la capacidad económica pues, para entrar al hielo, ¿no? Entonces sí se vuelve bien difícil. Y entonces ahí es donde se empieza a hacer cada vez más chico, más chico, más chico, más chico. Porque entonces esos jugadores que en su momento, esto es por etapas, porque todo tiene un proceso, ¿no? Todos los jugadores que empezaron desde chiquitos van creciendo y siguen. Pero hay un momento en que se casan y todo eso y lo dejan. Entonces viene otra generación. Entonces esto es generacional, ¿no? Ujú. Pero es muy limitante. Es un círculo muy cerrado, desafortunadamente, el hockey. Y desde tu trinchera, ¿qué se podría hacer para hacer más accesible el hockey? No, no, o sea, híjole, es bien difícil. Accesible, te puedo decir, imposible. Porque si alguien quiere jugar hockey, para aprender hockey, la regla dice que tienes que aprender desde chiquito. Pero yo rompí la regla. Mi hijo el grande rompió la regla, porque nosotros empezamos grandes. A ver, yo no soy un jugadorazo. Es más, yo ni juego. Me divierto. Pero yo aprendí a jugar grande. Grande, te estoy hablando 40 y tantos años. Yo patinaba patines de ruedas, de 4 ruedas, ni siquiera de línea. Cuando metí al hielo me caí. Pero yo entrené y ahora te puedo decir que juego. Pero bueno, no soy un gran jugador. Pero mi hijo el grande sí.
Él igual empezó grande, él empezó a los 15 años y él compitió contra niños que empezaron a jugar desde los 4 o 5 años. Y a él le costó más trabajo. De hecho, en el primer corte de selección, a mí me lo dijeron. No, tu hijo, ¿sabes por qué no queda seleccionado? Porque no empezó desde chico. Pero por aptitudes está a nivel de estos chavos en la primera selección. Posteriormente, pues ya quedó seleccionado, pero que le trabaja todo, ¿no? Porque aparte el hockey, de hacerlo en el hielo, pues también lo tienes que hacer fuera, ¿no? Porque el hockey es muy físico. No nada más basta con ir a entrenar. No, no, no. Tienes que llevar una dieta, tienes que tener un entrenamiento fuera del hielo, dentro del hielo. O sea, es todo muy complicado, ¿no? Tienes que ser muy estructurado ya cuando estás en un nivel ya de selectivo, ¿no? Y si vas a competir con niños que empezaron a jugar desde los 3 4 años, pues, tienes que hacer doble o triple el trabajo, ¿no? En ese fue el caso de mi hijo el grande. El chico, pues ya empezó chico, ¿no? Empezó a los 6 7 más o menos, y él se le ha dado, ¿no? Pero así es. Y aún así él tiene que trabajar, tiene que dar más trabajo fuera. Entonces, se quitan muchas cosas, fiestas, novias, pues tienes que entrenar. Digo, el que se va a aplicar, ¿no? Porque hay quienes no se aplican, ¿no? Y bueno, así es. En esta parte de ser organizador de torneos, de Liga Nacional, Liga Elite, ¿qué complicaciones ha tenido para poder organizar estos torneos entre jugadores o la federación o hasta las mismas pistas? Mira, complicación con la federación ninguna, porque siempre, a final de cuentas, como te dije, siempre el trato respetuoso es el que te va a abrir la puerta. Complicación con las pistas no lo había habido hasta apenas esta temporada, que ya lo hay, porque las pistas no sé ahora qué pasó, pero aventaron unos incrementos del 60%. Esa fue una complicación fuerte. Pero la complicación más difícil para mí como organizador fue esos jugadores, los jugadores veteranos, los jugadores que estaban acostumbrados a ser estrellas o que están acostumbrados a ser estrellas, porque como te repito, el hockey es muy cerrado. Entonces el jugador que es selección, que es pro, pues se siente inalcanzable, intocable. Y a lo mejor tiene razón, ¿no? Porque pues, les ha costado mucho trabajo, les ha costado mucho dinero, viajes, entrenamientos mundiales, ¿sabes? Pero el problema reside en el respeto. Entonces, todos esos jugadores, no lo que pasa así, pero siento yo que perdieron el respeto hacia los torneos. Entonces, cuando yo hago la elite, ningún árbitro me quería arbitrar. Porque me decían, no queremos arbitrar porque nos mientan la madre, nos quieren golpear, nadie nos defiende, no nos hacen caso. Entonces, cuando entro yo, mi primer proyecto o mi primera meta es dar a respetar al árbitro. El árbitro es la máxima autoridad, pero venías de torneos que no los respetaban. Entonces, fue difícil tratar que los respetaran. Una. Dos, tratar con jugadores que son o fueron grandes estrellas de México. Bien difícil. Uno que otro me decía, ¿sabes qué? Pues yo, si quieres que juegue, pues está bien, déjame pensarlo, pero pues yo no pago, ¿no? Porque pues así estaban acostumbrados, no lo sé. Entonces ahí es cuando entra Gus Méndez y, ¿sabes qué? Pues aquí vamos a reanudar todo. Entonces, ¿quieres jugar? Tienes que pagar. Si no, pues discúlpame, ¿no? Si seas el mejor jugador de México, pues con la pena, ¿no? Y ese es el trabajo que me ha costado, ¿no? Uh-huh. El ganarme el respeto de todos esos jugadores. Creo yo que ahí va, pero para que yo me gane el respeto, primero yo tengo que darles respeto a ellos, ¿no? Y yo a todo jugador lo he respetado, ¿no? Yo soy muy respetuoso de jugadores, soy muy respetuoso de la liga, soy muy respetuoso de todo. Pero
la palabra se tiene que cumplir. Entonces ahí fue cuando implementé la cero tolerancia. Difícil, porque son jugadores que están acostumbrados, pues es hockey, al golpe, pero tenemos un problema en México. El mexicano es muy caliente. Mexicano tú le pegas y no se va a quedar no se va a quedar con el golpe, va ahí, te lo va a responder y te lo va a ir a dar doble. Entonces, cambiar esa actitud o esa mentalidad con esos jugadores estrellas, ese ha sido el problema. Ese ha sido el gran problema. Pero lo he logrado. Lo he logrado a través del respeto. Entonces, jugador se infringe una sanción, está castigado. Entonces, eso es un problema que me he encontrado. Y otro gran problema, tengo 2 hijos. Y entonces, eso se ha vuelto un gran problema porque muchos piensan que yo voy a defender a mis hijos o que porque los equipos de mis hijos yo los voy a apoyar. Yo se los he dicho a mis hijos y a todos. Yo aquí en el hockey, yo no tengo hijos. Yo aquí en el hockey, yo soy el comisionado y mis hijos son un jugador más. A diferencia que ellos están más vigilados por mí que los demás. Que la primera que hagan se van. Y ha pasado, se han castigado. Entonces, eso ha sido lo más difícil, ¿no? Tratar con los jugadores y el tema de los hijos. Y en esa parte de poder separar que tus hijos juegan y que tienes un puesto como comisionado, ¿fue complicado separar esos dos roles? Para mí no. Para mí nunca fue complicado. Yo siempre tuve bien claro que es el equipo de ellos y que yo soy yo, ¿no? Pero la opinión de la gente y las críticas piensan todo lo contrario, ¿no? Entonces yo te puedo decir que ahorita mi posición, alguna vez yo lo puse, soy el más odiado, pero también soy el más querido, ¿no? Pero al final de cuentas yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo correcto, ¿no? Van a decir, bueno, a ver, en la Liga Elite, el equipo de Olmex, en mi gestión ha sido campeón las 3 veces, ¿no? Las 3 temporadas. Y ahí juegan mis hijos. Entonces, es difícil, ¿no? Pero a ver, pues yo no hago los juegos, o sea, ni yo mando los juegos, yo lo único es que organizo. Y el que lleva el juego es el árbitro. Y los que meten goles son ellos. O sea, yo no le voy a decir, oye, no metas gol. No, no, no. Los equipos son libres. Ahí juegan mis hijos y han sido campeones. Bueno, así ha tocado, ¿no? Pero eso es bien difícil. Porque, pues, donde mi posición, pues, que a mí la verdad te voy a decir una cosa, a mí me da más, me da menos si son campeones, no son campeones, si ganan, si no ganan, ¿no? A mí lo que me importa como papá, pues que jueguen. Como comisionado, que todo el mundo juegue, ¿no? Entonces, no me ha costado trabajo separar. A mí no. En esa parte de que pues el Olmec termina siendo tricampeón, ¿no sientes que pues, pueda manchar tu reputación? La verdad, nunca me he puesto a pensar, pero es algo que no me preocupa, ¿eh? Porque a final de cuentas, pues yo hago lo que he hecho, ¿no? Y lo he hecho con el respeto, ¿no? Entonces aquí, si afecta o no afecta, pues es algo que no, la verdad las críticas me tienen a mí sin cuidado, ¿no? Porque yo no hago esto para ver qué van a decir de mí. Quizás si lo hiciera para ver qué van a decir de mí, pues entonces sí, me preocuparía. Pero la verdad es que no, o sea, yo hago esto porque me gusta, es un deporte que me llena de satisfacción, juegan mis amigos, juegan mis hijos y lo más importante pues, es organizar, hacer bien las cosas. Ok, pasando a otra parte, en la organización de la Elite, hay pues, equipos que han entrado, que han salido, y esa parte de no tener una solidez por parte de los equipos nuevos, que, ¿cómo lo has sentido o qué ha pasado con esos equipos? Bueno, a ver, no es que hayan entrado y hayan salido, es que yo he implementado que crezca más. Entonces, la temporada pasada, antepasada, entraron Tarascan. Ujú. Y Tarascan se pudo conjuntar con un equipo de Querétaro.
pero ya teníamos 5. La temporada pasada, Tarascan dice, ya no entro. Entonces, con la intención de que se siguiera manteniendo, que siguiéramos subiendo, no bajando, entra Hunters, que Hunters son de Puebla. Y sigue habiendo 5. Para esta temporada ya implementé y ahora hay 6. Y entonces lo que yo hice, a ver, vamos a idear qué forma para seguir creciendo, es que Tarascan, que ya no quiso los de Querétaro venir a jugar, entonces hiciera la propuesta de que juegan los niños de sub-18. Ahora sub-18 son Tarascan, reforzados con uno que otro 20. Y Hunters son de todos esos jugadores nuevos que quisieron entrar a la liga, conformar Hunters. Entonces, no es de que se haya entrado y salido, no, yo creo que hemos ido creciendo de a poquito, ¿no? Y ahorita ya se consolidó porque para esta temporada de la Liga Elite ya están los 6 equipos y están jugando. Entonces, como que se haya salido alguno, no. No, nada más la diferencia es que en una temporada entró uno y a la siguiente temporada ese que entró se salió, pero metió otro. Y esta temporada pues ya están los 6 completos. Ok, dentro de este objetivo que antes de que empezara la temporada nos habías contado de que el Tarascan fuera el equipo sub-18, ¿crees que realmente estar en ritmo entre ellos y conocerse mejor pues fortalezca la selección mexicana, y en qué otras maneras puede ayudar desde la liga a que mejore la selección? ¿De la Liga Nacional? De la Liga Ah, Nacional de y la la Liga Liga. Elite. A ver, es que este proyecto yo lo traigo desde la temporada pasada. Yo la verdad es que, te vuelvo a repetir, como mis hijos juegan en selección, ajá, el programa de selección es, es difícil. Es difícil porque cuando viene un mundial, la selección se junta un par de meses. Entonces, faltando 2 meses, juntas una selección y la entrenas y te vas al mundial. Y los resultados pues son los que están, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo hijos ahí. Entonces, yo una vez hablé con Diego, le digo, coach, ¿por qué no hay un programa de una selección que dure cuando menos 6 meses? Porque creo que antes lo había. Y ahora me dijo, digo, es que sabes qué, Gus, el problema ahorita que tenemos con selección es que muchos jugadores están en el extranjero. Ok, está bien, pero no todos los jugadores están en el extranjero, ni el 50%. Entonces, ¿qué pasa con estos chavos que están aquí? No juegan sus torneos federados, midgets, pues son los más altos, ¿no? Ya no te hablo bantas ni eso, porque esos no entran en selección, pero midgets. Pero después de midget, ¿qué hay? Se termina midget y hubo junior, pero no hay convocatoria. Entonces, ¿qué pasa con la sub-20? ¿Qué pasa con la selección mayor? Pues no juegan. Entonces yo decía, a ver, ¿qué podemos hacer? Yo en mi idea decía, a ver, ¿por qué no se hace un equipo, por decir, Olmex, que sea selección mayor? Tarascan, que sea sub-20. Hunters, que sea sub-18. ¿Sabes? A lo mejor no va a ser la selección, pero con que 5, 6, 3, 4 jugadores jueguen conjuntamente en ese equipo, cuando lleguen a un mundial, siguen jugando juntos. Vienen entre el entrenamiento y los juegos, les va a ayudar. Entonces ese era mi proyecto, ¿no? Pero bueno, no se ha podido dar hasta ahorita. Hasta ahorita. Entonces, ¿qué va a pasar con Tarascan? A lo mejor tenemos 20 chavos en Tarascan, por decir. Y de estos 20 chavos, nada más van a seleccionar 5. Porque 15 pueden estar en el extranjero. Pero tienes 5 que están jugando constantemente. Y que, perdón, y te lo voy a poner bien claro. Estos 5 que están aquí en México, te lo firmo, pueden alcanzar el nivel del que está jugando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el que está en Estados Unidos está en su categoría. Pero estos 5 que están jugando aquí, están jugando contra cuates mucho mayor que ellos, en cuerpo y en experiencia. Entonces dime si no les va a ayudar. A ver, perdón, claro que les tiene que ayudar, porque no es lo mismo entrenar
que jugar. Porque puedes entrenar todos los días y llegas al mundial a jugar y te dan 2, 3 partidos jugando con tu equipo. Pues no. Pero aquí estos chavos ya vienen jugando. Entonces, espero que ahora para la sub-18, esta Liga Elite les ayude a estos chavitos que van a ser seleccionados. Les tiene que ayudar, o sea, no veo cómo no van a estar jugando. La misma experiencia van a tener. Y es una liga de cheques. Y el problema con los 18, cuando suben los 18 a un mundial, se encuentran con cuates que están acostumbrados a jugar en sus países, ligas. Esa es la diferencia. Entonces, pues así está la cosa. Y en esa parte de echar al ruedo a jugadores tan jóvenes, porque tienen 15, 16, 17 años. No, 15 no. ¿15 no? No, 16 para arriba. Ok, ahí está el límite marcado. Sí. Puede haber uno de 15, pero que físicamente esté bien. Ok. Pero también tenemos lo contrario. Tenemos chavos 16, 17 que parecen de 15. Pero son selectivos. Y es lo que tienes. Y los echas al ruedo. Porque aquí en la elite tenemos jugadores 1.80, 1.90. Jugadores arriba de 100 kilos. Jugadores con experiencia. Que también se habla con ellos. A ver. Sí, dale, pero ten cuidado. No vayas a lastimar a un chavito. Uh-huh. Pero no por ese simple hecho, pues también o sea, juega, enséñale, golpéalo y también él va a golpear. Sí, ya en estas semanas que han avanzado de la Liga Elite, se ha visto un equipo de Tarascan que va más al golpe, que busca hacer más cosas y busca jugar diferente. Entonces sí hubo una plática previa para marcar como que ciertos límites y no tener tanta rudeza con este equipo. No, la verdad es que no ha habido una plática previa con los jugadores o con los equipos, no. Pero, a ver, es de conciencia, ¿no? O sea, a ver, jugadores que en su momento fueron como ellos, pues tienen que tratar de cuidarlos, ¿no? Sí, de llevarlos. De llevarlos, sí. Pero sí, tú has visto, ¿no? O sea, ya son más físicos, ¿no? Y eso, pues, cuando lleguen a su mundial con chavos de su categoría, vas a ver, les va a cambiar el chip. Van a llegar con todo. Ahora, pasando también en esta Liga Mexicana, ¿qué parte te falta de objetivos para cumplir o qué más quieres lograr con la Liga Elite o con la Liga Nacional también? A ver, la Liga Nacional, ahí está, se está manteniendo. La Liga Nacional es para todo mundo, ¿no? La diferencia entre la Liga Nacional y la Liga Elite es que en la Liga Nacional no tenemos checks. Pero hay un plus muy padre, que en la Liga Nacional hay jugadores que juegan en la Liga Elite, que juegan en selección y que juegan con jugadores pues, que son relativamente nuevos. O gente grande como yo, jugar con un chavo de selección, o niños que apenas van a entrar, jugar con un chavo de selección, pues les va a dar nivel, les va a enseñar. Entonces, la Liga Mexicana eso es lo que hace, ¿no? El combinar la experiencia pues con la novatez, ¿no? Uh-huh. Para que en su momento pues el nivel de hockey pues vaya subiendo, sobre todo los novatos, los nuevos. Y la Liga Elite, pues bueno, el plan tú me preguntas qué es lo que busco en la Liga Elite, pues que sea sustentable, ¿no? Que llegue un momento en que la Liga Elite llegue a ser ya Liga Elite, ¿no? Uh-huh. Que ya los jugadores al menos ya no paguen. Y entre comillas, pues les pagues por jugar. Cuando logremos pagarle a los jugadores por jugar, me refiero a que no vas a pagar, vas a jugar gratis. Ahí sí la Liga Elite va a ser la Liga Elite al 100%. ¿Y buscas que tenga crecimiento hacia otras ciudades o se quedaría nada más aquí en la Ciudad de México? Fíjate que lo busqué con los de Monterrey, porque hay una liga en Monterrey, lo busqué con los de León, lo buscamos con los de Querétaro, uh-huh.
Lo buscamos con los de Puebla, pero el problema, volvemos a lo mismo, el problema de la Liga Elite es, la Liga Elite y todo el hockey es el dinero. Para que un jugador de León o un jugador de Puebla, un jugador de Monterrey venga a jugar, de entrada el de Monterrey va a tener que volar, porque por camión son muchas horas. Entonces, pues es bien difícil. Pero cuando ya encontremos ese apoyo, ese patrocinio, bueno, pues vamos a crecer, pero grande, ¿no? Y lo podemos hacer ya profesional. Pero se necesita mucho apoyo, ¿no? Entonces, un apoyo de empresarios que te digan, ¿sabes qué? Tengo a Monterrey y Monterrey pues va a ir a jugar a México. O los de México van a ir a jugar a Monterrey. O va a ver a Puebla, o va a ir a Querétaro. Entonces, ¿cuándo vamos a poder extendernos? Claro. Pero se necesita patrocinio, se necesita cuestión económica. Entonces, de entrada, para poder llegar a eso, pues es que es paso a paso, ¿no? De entrada, los que están aquí tendrían que jugar gratis, ¿no? Y ya que tengas ese paso, entonces ya pasas al siguiente nivel de ir buscando en estados. Que también, ¿cuántos estados hay pista? Yo te voy a decir, Monterrey, Guanajuato, León y Guadalajara. No hay más. No hay más pistas de hielo. Sí, en Puebla se complica. Bueno, Puebla, pero el problema de Puebla es la infraestructura. La pista no te da para poder jugar un torneo de hockey, porque las bardas son de cemento. Y es peligrosísimo. Querétaro sí te da, la pista de Querétaro es muy padre. Pero pues, al menos que diga el jugador, bueno, pues voy a jugar, pero pues ya no pago, ¿no? Ni el uniforme ni la liga. Entonces cuando sea ese momento, se va a poder crecer y todo. Pero sí lleva tiempo. Otra cosa es que pues es necesario que se vean los partidos para el crecimiento de esta liga y que puedan llegar los patrocinadores. En el aspecto de cuando tú tomas el puesto de comisionado, pues llega gente a buscarte para transmitir, uno en específico que es quien sigue siendo esta liga. ¿Cómo es tu relación ahí y qué pensaste que quisieran transmitir los partidos? A ver, bueno, la verdad es que hemos crecido junto con Gabriel, ¿no? O sea, Gabriel es que la verdad es que ha sido una pieza fundamental en este crecimiento del hockey porque pues antes no estaban enterados ni que había hockey en México, ¿no? Ahora yo te puedo decir que me llegan las noticias, me han llegado inclusive gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente de Canadá que quieren jugar en México, pero debido a Gabriel, porque Gabriel con esas transmisiones que ha hecho, pues ha ido regando toda esa información y hemos llegado a infinidad. Aparte es que la verdad es que ni sabemos que íbamos a llegar, ¿no? Entonces, debido a Gabo y a todo esto que he ido creciendo con la información de las redes sociales, de transmitir los partidos, pues también ha hecho que la liga ha crecido, ¿no? Ahorita te puedo decir, para esta temporada tengo dos jugadores que vienen a jugar, un canadiense y uno de Estados Unidos, juegan en Hunters. El canadiense está por llegar, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Pero así como ellos, me han mandado mensajes europeos, suecos, rusos, que quieren venir a jugar. El problema es el dinero. Porque ellos, cuando van a jugar a sus países, pues al menos les dan un sueldo. O aquí ya no me piden sueldo, aquí, bueno, pues al menos dame para vivir. Pero pues no tenemos esas cosas, ¿no? Entonces, espero que algún día sigamos creciendo y ya empezar a traer jugadores extranjeros, porque esos jugadores extranjeros pues le van a dar más fuerza, ¿no? Pero esto es debido a ustedes, debido a la comunicación, debido a que transmiten los partidos, a que hacen sus cápsulas, porque si, a ver, es que es todo, somos una familia. Aquí necesitas para poder vivir cabeza, manos, pies. Entonces la Liga Elite puede ser cabeza, pero necesitamos manos que son ustedes, ¿no? Y gracias a ustedes, a estas manos, pues esto ha ido creciendo. Y esperemos que siga creciendo más. Y que llegue las noticias. Si ya llegamos noticias a extranjero, pues a ver, vamos a soñar. ¿Por qué no? Imagínate encontrar un patrocinio extranjero o un patrocinio europeo.
podemos crecer y hacer grandes, pero todo lleva un paso, ¿no? Pero sí, eso es gracias a ustedes, a la comunicación, a la transmisión de los partidos. A mí apenas me tocó hace 15 días, yo no estaba aquí, andaba afuera, y para mí el vivir en otro país lo que viven, híjole, para mí fue muy padre experiencia, ¿no? Porque ahora sé lo que sienten los que no están en México, o bueno, los que están en México, pero el ver el partido, ¿no? El escuchar la transmisión. Las transmisiones han ido creciendo, ¿no? Ujú. La calidad de transmisión, mucho, ¿no? O sea, la verdad es que yo estoy muy contento con todo esto y esto es también lo que a la vez me motiva, ¿no? De seguir adelante, ¿no? Te digo que vi el partido y dije, wow, o sea, qué padre, ¿no? Que se pueda ver. Entonces, sí, eso es lo que ha ayudado las transmisiones y los partidos que se puedan ver a través de las redes sociales, ¿no? Ujú. Y en otros países o en otros lugares de la República Mexicana, ¿no? Eh, ¿Qué ves con el hockey después de que tus hijos ya no jueguen? ¿Seguir con este rol de comisionado? Yo lo veo difícil que mis hijos no dejen de jugar, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas, a ver, veme, yo soy un hombre de 50 años y sigo jugando. Y yo no fui seleccionado ni nada, ¿no? Entonces, veo que ellos dejen de jugar porque además mis hijos son muy, muy deportistas, ¿no? Pero aparte de mis hijos también tengo a mi esposa que juega y a mis hijas que juegan. Ujú. Entonces lo veo muy, muy, muy difícil. Pero va, si llegara a pasar, pues yo juego. Entonces yo creo que aquí, mientras siga habiendo el respeto, Ujú. voy a seguir. Voy a seguir hasta que la gente quiera, ¿no? Hasta que la gente siga habiendo ese respeto. El día que se pierda, pues ya para qué. Vamos a caer en el mismo error, la verdad. Pero no lo voy a permitir, al menos yo no lo voy a permitir, ¿no? Claro. Entonces no, no. Ahora hay que hablar de otra parte del hockey. Es todo esto que hemos hablado, o la mayoría es pues, hockey varonil. Una parte importante del hockey en México es el hockey femenil y estaba la iniciativa de una liga femenil. Sigue esta iniciativa y pues también hay equipos dentro de la Liga Nacional que fueron conformados únicamente por mujeres o en un 95% un equipo en la Liga Elite que ya nada más tuvo una línea hecha de puras mujeres. ¿Cómo ves esas iniciativas y qué buscas para incentivar el hockey femenil? A ver, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Los hijos. Tengo una hija que juega hockey, tengo otra que también juega hockey. Entonces, la Liga Nacional Femenil se está, se está elaborando. Para mí ahora ya es más complicado porque, bueno, entre la Liga Elite, la Liga Nacional, ahora tener una liga femenil, pues ya lleva más tiempo, ¿no? Pero sí se va a echar a andar, sí se va a echar adelante. Sí hubo ahora esta temporada en la conferencia Coyoacán un equipo de puras mujeres que estuvo patrocinado, es el primer equipo patrocinado y apoyado por, ahí logré conseguir ahí el apoyo de unos 4 amigos míos que patrocinaron y también la Liga Nacional apoyó para que el equipo de estas niñas jugara, ¿no? En la Liga Elite no tuvimos línea completa, nada más llegamos a tener, Bueno, una eh, ofensiva. no, bueno, teníamos a las hermanas More, que entraron y la primera jugadora que jugó en la Liga Elite es Claudia Telles, pero pues Claudia es mamá y bueno, ya no continuó por el tema de los bebés, pero después te digo que estaban estas More, jugaron las tres juntas, pero no hemos tenido más. Ahorita hay una niña que quiere entrar a la Liga Elite, estoy pensando en meterla, pero al final de cuentas pues también tiene que ver esto Diego, ¿no? Entonces, tengo que hablar con él para ver si le damos entrada. La verdad es que a mí me gustaría que en la Liga Elite al menos tuviera cada equipo una representación femenina. Estaría padrísimo. Estaría padrísimo que en estos 6 equipos al menos hubiera una, al menos, Ujú. ojalá hubiera más. Pero pues al final de cuentas estamos en México. Y el problema, la mentalidad mexicana es bien difícil. Entonces lo veo complicado, ¿no? Que haya muchas chavas en la Liga Elite, pero pues al menos una, pues podría haber.
Y para la Liga Nacional de Femenil sí estamos, te digo, trabajando. Es un trabajo que se está llevando, pero también es un trabajo que tenemos que llevarlo con calma, ¿no? Porque la convocatoria femenina no es tanto como la masculina. Y si de por sí, te vuelvo a repetir, las cuestiones económicas para hombres es difícil, para mujeres también se complica un poco más, porque pues en su mayoría pues son mamás, los tiempos, los hijos, la familia, o las chavas que son selectivas, la 18, la 20, o la mayor, pues también son chavas que pues también de cuestión económica, para que pueda haber una liga femenil, pues necesitamos dinero. Si tuviéramos el apoyo, no hombre, ahorita toda sería una liga femenil pues auspiciada por patrocinios, no, hombre, tendríamos cuando menos unos 8 equipos de puras chavitas. Ese es el problema, los dineros. Entonces por eso ahorita el tema de la liga femenil, ahí va. Ahí va, no está bien como la cuestión económica como la de los hombres que pueda aventarse rápido, ¿no? Ahora hablando de que pues, buscas organizar torneos, estás en la parte de organización, ¿qué le falta a la federación con estos torneos que hacen, que mencionabas de Bantam o categorías menores? No, a ver, la federación no le falta nada. La federación está haciendo su trabajo, como siempre lo ha hecho. El problema son las pistas. El problema es que no hay, no tenemos no hay mucho jugador, ¿sabes? Porque las pistas pues son pocas las que hay. Entonces, pues la federación hace los torneos conforme al grupo de niños que lo conforman, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la federación de hacer sus torneos, pues es el que siempre se ha mantenido, ¿no? No creo que pueda haber cambios ahí, porque al final de cuentas los torneos federados son por categorías: minis, novice, Aton, minis, novice, Aton, bantam, millet. El problema con la federación es cuando termina midget, porque de toda esta generación que jugaron, pues midget se acabó y luego, ¿qué sigue? Y ahí es donde todos esos jugadores se pierden. Entonces, está topado, yo creo que ahí el tema de la federación en eso, del hockey. Pero bueno, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Ya viene una liga de mayores. Entonces, esos chavitos que ya fueron su último año midget, pues ahora pueden brincar y jugar la elite. O pueden brincar y pueden jugar la nacional. Y siguen jugando. Y si quieren entrenar, pues ya entrenan ellos en sus clubes. Esa es la ventaja de tener estas ligas. Ahora una pregunta pues, más complicada. ¿Te gustaría ser presidente de la federación? Híjole, para ser presidente de la federación, te voy a decir algo. Se necesita tiempo. Y como todo, se necesitan contactos. Y como todo, se necesita que te conozcan. El ser presidente de una federación no nada más implica ser presidente de la federación de tu país, no. Sobre todo aquí en el hockey. Para que tú puedas ser presidente de una federación, primero tienes que tener el reconocimiento de tu gente, de tu país. Pero no se queda ahí. Tienes que brincar el charco, ¿no? Y el charco es la IHF. Uh-huh. Y si no tienes reconocimiento o no tienes nada allá, ¿sabes? La pregunta de que si a mí me gustaría ser presidente de la federación, la verdad es que no es algo que yo me lo proponga o es algo que yo quiera, porque afortunadamente pues, yo tengo mi negocio, yo tengo mi trabajo, o sea, yo no vivo del hockey, yo vivo de lo que yo estudié, de lo que yo soy. Quizás si yo no tuviera esto, pues pensaría diferente, ¿no? Pero afortunadamente, no pienso ser presidente de la federación. ¿Alguna vez me lo han tocado? Sí, sí, y así como tú, mucha gente me lo ha dicho. Tú deberías de ser presidente de la federación, tú deberías ser presidente de la federación.
Y yo se lo he dicho a don Joaquín, ¿eh? Don Joaquín, la gente dice que yo quieren que sea presidente de la federación. Se lo digo yo, para que al rato no se lo digan, porque aquí es de muchos chismes, ¿no? Aquí en la política siempre existen los chismes. Pero el respeto y el buen conducir de la persona, en este caso mío, es lo que te va a llevar a hacer o a deshacer. Entonces, que me preguntes a mí que si quisiera ser presidente de la federación ahorita, no. Y si yo llegara a ser presidente, y te lo voy a poner así de fácil, ¿eh? Si yo en algún momento llegara a ser presidente de la federación, no es porque yo quiera, es porque el presidente de la federación me lo diga, porque aquí hay una lealtad. Y yo no vengo a pelear contra el presidente, yo vengo a sumar. Y si se requiere un cambio, pues que se haga. Yo voy a apoyar lo que el presidente diga. Pero no es, yo voy a venir y a quitarlo. No, no, no. Yo no vengo a quitar a nadie. Yo hago mi chamba, a lo que me encargan o a lo que yo me gusta hacer, lo hago. Si algún día se da, bueno, pues se dará, ¿no? Pero se dará con el respeto y la autorización de todos. No es una imposición. ¿Sí me explico? Entonces, esa pregunta, así te la respondo. Yo quisiera ser presidente de la federación, ahorita no. En un futuro, pues a ver, no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Entonces, así lo dejaría, ¿no? Y si llegara a ser, pues que sea con la autorización y la representación y todo de todos lados, ¿no? Porque pues imagínate llegar a ser presidente de la federación y estar peleado con el que estaba y luego allá arriba, no, 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 no. Este tema también aparte ya es político, ¿no? Y además aquí hay mucha gente que también sí quiere ser presidente de la federación, aquí en el hockey. Y al final dices, y es cierto, pues tú te dedicas a otra cosa, tienes tu negocio, tu trabajo. ¿Por qué dedicarle tanto tiempo al hockey y pues, dedicarle también dinero? Porque pues, organizar la Liga Nacional, la Liga Elite, termina costando. Pues por el tema principal que estoy aquí, pues mis hijos, ¿no? O sea, desde ahí arranca, o sea, por eso estoy aquí, porque yo disfruto ver a mis hijos jugar, yo disfruto ver a mi mujer jugar, yo disfruto yo jugar. Y para que mi familia pueda jugar, pues tiene que haber la Liga Nacional, para que mis hijos puedan jugar, pues tiene que tener la Liga Elite, la Liga Nacional, y para poder convivir con mis amigos que también juegan, pues tiene que haber la Liga Nacional, ¿no? Entonces, pues por eso estoy aquí, por amor al deporte, por amor a mis hijos, por amor a mis amigos, por eso estoy, porque pues para entrar, yo creo que para que puedas hacer algo y hacerlo bien, pues tienes que aprenderlo, ¿no? Entonces, para que yo pueda tener esto, pues tengo que conocer, hasta ponerte unos patines, meterte al hielo, caerte, llorar, ver a tu hijo cuando se lastimó, ver a tu hijo cuando mete un gol, ver a tu hijo cuando lo llevan a otro país a jugar, o ver a tu hijo cuando representa a México, ¿sabes? Por todo eso estoy aquí. Por todo eso, pues le metes lana, ¿no? Todo es inversión. Porque es inversión de tiempo y dinero. Y yo lo hago. Y además es mi distracción. Ahora te puedo decir, es mi vicio, ¿no? Yo no fumo, yo no tomo. Todos tenemos vicios. Y ahorita te puedo decir, el vicio de Gus Méndez pues, es el hockey. Ese vicio. Entonces, mi trabajo es mi trabajo y este es mi vicio, ¿no? O sea, este es mi hobby, mi escaparate, donde disfruto. Siempre ando buscando muchas cosas, ¿no? Ahorita es esto. Esto es lo que me llena, lo que me satisface. Porque bueno, a veces es pesado, ¿sabes? Porque trabajas, presiones en el trabajo y todo, y luego le sumas esto. O sea, yo lo veo así. Yo soy un líder sindical. Yo estoy acostumbrado a manejar masas. Estoy acostumbrado a manejar gente.
Entonces yo creo que esto también me ha ayudado a tener el hockey, porque al final de cuentas Gus Méndez representa, ¿qué te gusta? ¿200 jugadores? ¿150 jugadores? Bastantes. Desde el que acaba de entrar hasta el más experimentado, ¿eh? Ujú. Porque al final de cuentas yo como comisionado represento 6 equipos de la Liga Elite. ¿Cuántos jugadores hay ahí? Échale cuentas. Yo como comisionado represento la Liga Nacional, Conferencia, Buenavista. Tengo 8 equipos. ¿Cuántos jugadores hay? Conferencia Coyoacán, 6 equipos. ¿Cuántos jugadores hay? Conferencia Santa Fe, 8 equipos. ¿Cuántos jugadores hay? Y lidiar con cada uno, que te conozcan, que los conozcas, que haya respeto. Al final de cuentas es una representación. La Liga Nacional, la Liga Elite, para Gus Méndez es una representación de todos esos jugadores. Desde el que te quiere hasta el que te odia. Desde que para el que haces bien las cosas hasta para el que eres el peor, ¿no? Pero tienes que lidiar con eso. Afortunadamente mi trabajo me permite hacerlo porque, bueno, yo represento casi 7,000 trabajadores de la construcción. A lo mejor no estoy con todos estos 7,000, pero a final de cuentas es una representación, ¿no? Ujú. Entonces ya estoy acostumbrado. Eso es. Por último, algo que te gustaría decirle a la gente que pues, va descubriendo el hockey o que quiere empezar a jugar hockey, ¿qué les dirías? Bueno, la gente que quiere empezar a jugar hockey, decirle, nunca es tarde. Nunca es tarde y aquí está el ejemplo. Yo a mis 40 y tantos años me puse por primera vez unos patines de hielo y me metí. Y ahora juego. Entonces nunca es tarde. Para la gente grande. Para los que tienen hijos y los quieran meter, inténtenlo. Métanlos. Entrénenlo al hockey. Y para la gente, pues lo que les pides es que sigan apoyando, ¿no? ¿Y cómo siguen apoyando? Pues viendo los partidos, darle like a todo lo que ustedes como periodistas suben y hacer crecer la información, porque pues esto es de crecer, esto es de, oye, ¿ya viste el hockey? Oye esto, oye aquello. Y que se vayan adentrando, o sea, que vayan viendo los partidos que los pasan por Sky, si es que les gusta, y que se acerquen más también a los partidos que están en el hielo, ¿no? Los que tenemos nosotros. Y pues, bueno, eso es lo que yo les pediría a los fans, que haya más fans, para que al haber más fans, pues haya más gente, y al tener más gente, ya después lleguen esos patrocinios, y esto pues vaya creciendo, ¿no? Para bien del hockey. Pero pues ahora sí que, pues hasta donde lleguemos, vamos a hacerle. Pues solo me queda agradecerte. Muchas gracias por estar aquí y darme esta entrevista. No, gracias a ti, porque esto a final de cuentas, pues es un parámetro para la gente que no conoce este deporte y para los que conocen el deporte, pues se enteren ya de más cosas, ¿no? Entonces, muy agradecido, la verdad, con tu labor. La verdad, tú has sido también, así como Gabriel, una pieza fundamental en esto. Y vamos de la mano, vamos trabajando juntos y vamos creciendo y esperemos que sigamos creciendo todavía mucho más. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias por ver una entrevista más aquí en Hecho en Hielo. En la caja de comentarios, déjanos a quién más quisieras ver en una entrevista. Te dejo las redes sociales del invitado como las del programa. Nos vemos la próxima semana aquí en Hecho en Hielo.